Hola, buenas noches. Bienvenidos a Charlando con Patricia Miranda. Y bueno, quiero platicarles acerca de un tema que ha sido muy latente en mi vida desde hace casi 12 años. Y bueno, también comentarles que me acabo de divorciar hace casi 2 semanas. Pero ya cuando vives un duelo anterior, ya sabes a lo que te enfrentas. No es lo mismo a vivir un duelo por primera vez, a cuando ya has vivido duelos anteriores. Y les voy a platicar el por qué. En 2008 muere mi papá de cáncer y obviamente sí fue un tema bastante triste, viví un duelo, pero tenía a ese muro de contención que era mi mamá, es decir, a esa persona con la que lloras, con la que te desahogas, a la que le puedes externar totalmente tu sentir. Entonces el duelo no es tan profundo porque tienes exacto a ese muro de contención con quien puedes desahogarte. A diferencia de cuando muere mi mamá en el 2013, que te quedas totalmente y en completa soledad, ahí es cuando empiezas a vivir lo que es un verdadero duelo. ¿Por qué? Porque ya no tienes a esa persona con quien expresarte, puedes tener amistades, puedes tener a lo mejor familia, hermanos, pero ya no es lo mismo ese vínculo tan cercano como un familiar que puede ser tu padre o tu madre. Entonces ahí es cuando empiezas a vivir lo que es el duelo más profundamente y a eso me quiero referir hoy, al duelo de una pérdida de un ser amado cuando se refiere a la muerte de un ser querido. A diferencia de un divorcio que posteriormente les voy a platicar cómo lo he vivido, aunque son 2 semanas, es un duelo que viví desde hace tiempo atrás, pero bueno, me quiero enfocar en el tema del duelo por la pérdida de un ser amado. ¿Qué pasa? Que obviamente te quedas totalmente sola y en lo que empiezas como a enfocarte en tu realidad, como a hacerte consciente, como a vivir lo que realmente está pasando y a creértela porque al principio no te la crees, es un proceso bastante complicado. Y bien dicen que el duelo conlleva 5 etapas y son reales, pero son etapas que conllevan un tiempo, requieren un tiempo, puede ser 2, 3, 5 años, depende de cada persona. A mi punto de vista, sí me llevó, la verdad, bastante tiempo el vivir mi duelo porque mi mamá era muy cercana a mí, éramos muy buenas amigas, éramos confidentes, paño de lágrimas, era mi alcahueta, era la que me motivaba, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue un duelo para mí bastante fuerte. Y empiezas por el tema de la negación, que es cuando no puedes aceptar la realidad de la situación. Eh, a veces yo solía pensar, es que realmente esto no está pasando, o llegaba a casa después del trabajo a saludar a mi mamá y mi mamá pues ya no estaba viva, ya estaba muerta. Entonces es acostumbrarte a esa nueva vida donde ya no tienes a tu mamá, en donde ya no comes con ella, ya no platicas con ella, ya no lloras con ella, es ya estar en completa soledad. Entonces empieza ese tema de negación, de impacto que te da al ya no tener a ese ser querido cuando realmente diario lo tenías. 2, comienza lo que es la ira, ese enojo, esa emoción de dolor intensa hacia un ser supremo, hacia Dios, hacia la vida misma, del por qué me quitaste a mis padres, por qué me quitaste a mi mamá, si era el ser al que más amaba. Entonces es cuando empiezas como a enfadarte, a buscar culpables, a resentirte por ese tema con ese ser supremo o incluso, como te comentaba, con la vida misma. Eh, Luego empieza el tema de la negociación, que son los famosos hubiera, ¿no? Es que si yo hubiera a lo mejor llevado a mi mamá al médico a tiempo, tal vez no hubiera muerto de cáncer, porque igual que mi papá murió de cáncer de colon. Si hubiera tratado de estar más con ella, si lo hubiera hecho más reír, si hubiera y si hubiera, y bueno, hay que estar conscientes de que el hubiera no existe. Entonces empieza como esa etapa de negociación de, bueno, tal vez
si hubiera hecho esto, pero bueno, sí estuve con ella también en el hospital, me quedaba a dormir. Es decir, empiezas a hacerte esa idea en la cabeza en donde no estuviste tan mal como hijo o como hija. Posteriormente pasas a una etapa que es también muy dolorosa, que creo que fue una de las etapas que más me costaron trabajo superar, que fue el tema de mi depresión, donde realmente yo no quería ir a trabajar, yo no quería salir con mis amigas, quería estar todo el tiempo dormida, no quería hacer nada. Me gusta mucho hacer algunas cosas, me gusta hacer ejercicio, me gusta salir a plazas, a ir al cine, me gusta mucho leer. Bueno, dejé de hacerlo totalmente, es decir, me dejé por completo. Incluso llegué a bajar mucho de peso porque ni siquiera me acordaba de comer, no me daba hambre. Entonces es una etapa donde empiezas con el tema de la depresión y no te das cuenta hasta que realmente luego dices, no he comido en tantos días, tengo hambre, y ya empiezas a hacerte consciente de la etapa de depresión, que es cuando nos estamos preparando a hacer frente a la separación y a la despedida de nuestro ser amado. Es cuando ya como que ponemos los pies en la tierra y decimos, a ver, mamá, ya no estás conmigo, pero tengo que salir adelante. Y bueno, la aceptación, que también me ha costado trabajo, es donde ya empiezo a tener cierta paz y tranquilidad de que mi mamá está bien, de que fue a un lugar mejor. Obviamente hacemos las paces porque llega un momento en la fase de depresión y en la fase de ira donde nos enojamos hasta con el ser que se nos ha ido. Entonces empezamos a hacer las paces con la pérdida que hemos sufrido, dándonos la oportunidad a vivir nuevamente a pesar de la ausencia de ese ser amado. Entonces aquí es cuando empezamos ya a curar esa herida. Y bueno, realmente mucha gente me dice, oye Pati, ¿cómo le haces para superar? No se supera la muerte de un ser querido nunca en la vida. Realmente aprendes a vivir con el dolor, y lo que yo recomiendo mucho es recordar a tus seres amados, todas sus risas, sus dichos, todas aquellas pláticas, consejos que nos dieron, porque son las personas que al final de cuentas nos brindaron valores desde la infancia. Entonces, lo mejor que podemos hacer como seres humanos no es evitar el duelo, es sentirnos y permitirnos el dolor. Resistir solo nos va a servir para prolongar el proceso natural de curación. Entonces, siempre que tenemos una pérdida, es importante sentarnos y vivir el duelo. Posteriormente les voy a platicar también cómo he padecido también el tema de mi divorcio, que pues no es fácil, un tema de divorcio no es fácil, no es sencillo, pero ya después de vivir un duelo por pérdida de ser amado, a mí no se me ha complicado tanto como a otras personas que me pueden preguntar, oye Pati, ¿cómo le haces? Porque yo ya he sufrido 2 duelos anteriores y han sido muy fuertes. Entonces en otro videíto les voy a explicar paso a paso cómo le estoy haciendo, porque llevo 2 semanas, es bastante reciente. La verdad es que no me siento tan mal como esperaba sentirme, porque realmente el duelo que viví, para mí el peor duelo fue el de mi madre. Entonces creo que fue el que me ayudó muchísimo como a darme cuenta de cómo sentirlo, de cómo también sobrellevarlo. Gracias por escucharme, muy buenas noches y esperen otro video. Activen por favor sus campanitas de notificaciones para escucharme pronto. Muchas gracias, mi nombre es Patricia González Miranda y que tengan una excelente noche.